¿Iniciamos? Sale, adelante. Pues muy buenos días, compañeros y doctor. Hoy vamos a dar paso al último tema de nuestro programa, que corresponde al tema de sarcomas. Y el equipo está integrado por Velasco Cárdenas, Jessica Valeria, Torres Luna Salvador y su servidor Saúl Talavera Juan Sebastián. La que sigue, por favor. Bueno, permítanme un segundo. Bueno, empezando con las generalidades del tema, antes de profundizar más, vamos a ver que la palabra sarcoma proviene de las raíces griegas, compuesta por dos palabras. La primera sería sarc o sarcos, la cual hace referencia a carne, y la segunda palabra que es oma, que todos sabemos que oma significa tumor. Entonces, pues etimológicamente sarcoma significa tumor de carne. No, la pasada, por favor. Estos son tumores malignos que se originan en el tejido conjuntivo y, bueno, estos pueden abarcar desde el tejido graso, hueso, músculo, vasos sanguíneos, nervios, y todo esto tiene un origen embriológico común, que sería el mesodermo. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, nosotros podemos dividir en dos grandes categorías a los sarcomas, siendo la primera categoría los sarcomas de tejido blando, que corresponde al 80% de los casos de sarcoma, y un 20% a los osteosarcomas, que corresponden al otro 20%. Dentro de los de tejido blando podemos encontrar, ya como ya lo mencioné, a los tumores de grasa, bueno, más bien a los sarcomas que se encuentran en el tejido adiposo, en el músculo, nervios, vasos, y en el osteosarcoma, pues bueno, hasta el nombre lo dice, son sarcomas que aparecen en el hueso. La que sigue, por favor. Vamos a ver cómo estamos en números. Epidemiológicamente, vemos que los sarcomas representan el 1% de los tumores malignos en adultos y del 7 al 15% de los tumores malignos en niños. Entonces, esto nos habla de que tiene una mayor incidencia a tempranas edades. Ocurren aproximadamente 10,000 casos al año de sarcomas de tejido blando y unos 3,000 casos al año de osteosarcoma. Es importante recalcar que el 60% de estos sarcomas aparecen en las extremidades, siendo 3 veces más frecuente en las extremidades inferiores que en las superiores. Después tiene el 30% lo que sería el tronco y 10% en cabeza o cuello. Ahora, los sarcomas en general, pues puede variar la supervivencia a 5 años, pero más bien dependiendo el área que te esté afectando, el tipo histológico de sarcoma que sea, pero tiene una supervivencia general a 5 años del 65%. Realmente no se ha estudiado, más bien no se sabe una causa concreta sobre qué es lo que pueda llegar a causar este tipo de patología, pero sí se han descubierto varios factores de riesgo, como lo sería la radiación, y esta se ve más que nada en pacientes que han ya tenido un programa de radioterapia y se pueden aparecer sarcomas en el área donde fue la radiación. Esta normalmente aparece unos 5 años después de haber tenido esta terapia. Otro factor de riesgo podría ser la exposición a productos químicos, como lo serían algunos herbicidas o la dioxina, afectaciones genéticas y otros tipos de factores de riesgo, que es como sería el VIH, por ejemplo, en el caso del sarcoma de Kaposi. La que sigue, por favor. Ahora, también podemos dividirlos en, en, en más bien, según la extensión de la enfermedad.
Podemos considerarlos en 3 categorías: localizados, localmente avanzados y metastásicos. Un sarcoma localizado, esto quiere decir que solamente afecta a una zona del organismo. Vemos que encontramos el 60% de los casos en este estadio, supervivencia 5 años del 81%. Luego, los localmente avanzados, que si bien siguen estando en una zona del cuerpo, ya están invadiendo otras estructuras. Aquí tenemos el 19% de los casos y el 57% de la supervivencia 5 años. Y por último, el metastásico, que vemos que ya sea por vía sanguínea o vía linfática, vaya a afectar Médicos, a otros. perdón, ¿me pueden agregar? Es que voy a entrar con otro dispositivo. Perdón por la interrupción. Sí, doctor Estoy Mario. en la sala personales de Salvador. Gracias. Listo. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, doctor. Listo. Sigan, disculpen, ¿eh? Ok, y por último tenemos a los tipos metastásico, y como les decía, ya sea cual sea la vía de diseminación, va a llegar a afectar a distancia a otras estructuras. Aquí tenemos al 15% de los casos y una supervivencia a 5 años del 16%. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a empezar a revisar algunos aspectos de sarcomas de tejidos blandos. Estos, bueno, como ya mencionaron, son tumores malignos que se van a originar a partir del mesenquima embrionario y pues van a estar localizados en las partes blandas. Esto va a incluir músculos, tendones, grasa, tejido fibroso, sinovial, también vasos y nervios. También ya nos hablaron un poco de aspectos epidemiológicos. Solo vamos a recordar que estos representan menos del 1% de todas las neoplasias. La incidencia anual en hombres es aproximadamente de 2.4 casos por cada 100,000 habitantes y en mujeres de 1.6 casos por cada 100,000. Estos presentan un pico entre los 50 y 60 años y tienen una mortalidad a 5 años más o menos de 50-60%. Y bueno, en edad pediátrica también ya nos mencionaron que son más frecuentes, pero aquí es importante recordar que los subtipos histopatológicos son distintos. En la edad pediátrica el que va a ser más frecuente es el rhabdomyosarcoma. También ya nos hablaron un poco de en qué sitio se va a presentar, principalmente en extremidades, seguido por retroperitoneo o intraperitoneales, seguido por tronco y finalmente por cabeza o cuello en un 5 a 10%. Bueno, antes ya no agregué etiología para no repetir, pero pues solo recordar factores de riesgo como la exposición a cancerígenos químicos, la radioterapia. También se menciona en alguna bibliografía que algunos sarcomas se forman en tejido cicatricial posterior a cirugía, quemadura, fractura o otro tipo de traumatismo, pero no se menciona en todas las bibliografías, entonces no sé realmente qué tanto peso tenga. Bueno, también recordar que el sarcoma de Kaposi puede estar provocado por infecciones genéticas o síndromes, como puede ser el Li-Fraumeni o también el síndrome de Werner, también el de Bloom o también la neurofibromatosis, que pues las alteraciones genéticas pues van a predisponer a los pacientes a desarrollar tanto sarcomas como otro tipo de neoplasias. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de la clasificación de la OMS. Esto podemos tener tumores que pueden, bueno, tienen subtipos que es el desdiferenciado, el mixoide o de células redondas o el pleiomórfico. También tenemos tumores fibroblásticos o miofibroblásticos. Dentro de estos se incluye el fibrosarcoma,
el sarcoma fibromixoide de bajo grado, entre otros. También está el tumor, tumores fibrohistiocíticos. Dentro de este, el principal es el sarcoma pleomórfico indiferenciado, que antes se conocía como histiocitoma fibroso maligno, y este es el más frecuente en pacientes adultos. Los tumores de músculo liso van a ser leiomiosarcomas y los de músculo estriado, rhabdomiosarcomas. Y no tenemos otros tumores aquí en la tabla. Vamos a hablar algunos aspectos de los sarcomas más frecuentes. Como mencioné, el más frecuente es el sarcoma pleomorfo no diferenciado. Este representa aproximadamente el 8% y se presenta en adultos de edad avanzada, entre los 60 a los 70 años de edad. Igual es más frecuente en extremidad inferior, específicamente en el muslo, pero pues también se puede observar en extremidades superiores o regiones retroperitoneales. El segundo más frecuente es el liposarcoma. Este tiene un pico de incidencia entre los 50 y 65 años y igual se puede localizar en cualquier zona del cuerpo, pero igual es más frecuente en el muslo o retroperitoneo. Y histológicamente pues se puede dividir en bien diferenciado, mixoide y pleomorfo. El tercero más frecuente es el leiomiosarcoma. Estos son más frecuentes en mujeres que en hombres y en sí más de la mitad se encuentran en útero o también en regiones retroperitoneales o intraabdominal. El cuarto más frecuente, que representa un 10%, es el sarcoma sinovial. Este se origina en vainas tendinosas o bursas articulares y tiene una translocación característica en el cromosoma 18 que produce pues, genes de fusión específicos y que pues, codifican a factores de transcripción quiméricos. Y este es más frecuente en hombres, con un pico de incidencia entre los 20 a los 50 años, aunque igual en otras bibliografías mencionan que es menor, es de 15 a 40 años de edad. Y bueno, la localización más frecuente es rodilla y este suele ser indoloro. También tenemos los tumores del estroma gastrointestinal. Estos se pueden iniciar en cualquier punto del tracto gastrointestinal, pero son más frecuentes en estómago, en el 50%, y en intestino delgado en un 25%. Y la célula de origen, y también es importante mencionar que la mayoría tienen mutación en el receptor c-KIT, que pues este es un receptor de la tirosina sinasa, y pues esto es importante porque vamos a ver más adelante que el tratamiento de este tipo de sarcoma pues es distinto. Y bueno, en cuanto a la edad, suele presentarse en mayores de 50 años con una edad promedio de 58. Otro también es el angiosarcoma. Este tiene una frecuencia de menos del 1% y se presenta entre los 60 y 71 años. Y este es un tumor agresivo de revestimiento de los vasos sanguíneos que se observa más frecuentemente en cabeza, cuello, mama, hígado y también en otras áreas previamente radiadas. Y bueno, también se menciona que puede aparecer como complicación de lesiones vasculares benignas como nevos rojos o tumores benignos o malignos de las vainas nerviosas o también de neurofibromas. Otros que merecen mención ético y lo podemos separar en tipo alveolar. ¿Sí te escucho bien? Porque me parece que mi conexión es inestable. Sí, un poco cortado, pero Estás trabajando un poquito. Yo sí escucho bien. Sí, yo también. Ok, bueno, gracias. Bueno, entonces de este tenemos el tipo alveolar, el embrionario, que es el más frecuente, y el pleomorfo, este es el que predomina en los adultos. Y bueno, este ya había mencionado que pues es el más frecuente en la infancia y adolescencia y tiene una distribución bimodal con picos de presentación entre 2 a 4 años y también otro de 12 a 14 años. En cuanto a las formas clínicas más frecuentes,
principalmente en el cuello, en un 40%, y en sitios Creo que nos... es decir, senos paranasales o faringe, también orofaringe. Y el 25% es frecuente la forma genitourinaria, principalmente en próstata y vejiga, aunque también se puede presentar en vagina o región paratesticular, y por frecuencia se presenta en las extremidades. Y aparte tenemos el sarcoma de Kaposi, que pues es el único sarcoma que se relaciona con una causa infecciosa, específicamente infección por VIH, virus herpes 8. Y de las localizaciones tenemos 4 distintas variables, que es el clásico, se presenta principalmente en la sexta década de la vida, y grupos de riesgo son personas mediterráneas y judíos, con localización más frecuente en piernas. Aparte tenemos el endémico africano, que pues principalmente se da en africanos, y tenemos el epidémico o asociado a VIH. La edad de presentación pues varía con VIH, con localización más frecuente en cabeza, Bueno, no se escucha, o no sé si ustedes escuchan. Sí, se No, ahora le sí. fue un poquito a Vale. Ya Vale. se fue. La perdimos. Sí, se fue. A ver, no sé qué tengan que hacer. Saludos. Creo que ya lo está arreglando, doctor. Espera un Ok, segundo. sale. Sí, doc. creo que se está convirtiendo. Pégate al modem, vale. Al buen infinitum. ¿Ya se está viendo la pantalla? Sí, ya se ve. Ah, Sí, ok, doc. bueno, Ya se escucha. Continúan. ok, no sé en qué se quedaron, epidémico asociado a VIH o no. Sí, ahí. Sí, Bueno, si se vuelve a cortar, a ver si me doy cuenta a tiempo, lo siento. Bueno, es más frecuente en cabeza, en cavidad oral y visceral, y pues las principales manifestaciones son lesiones que inician en forma de mácula, eritematosa o violácea, y esto pues va evolucionando a placas o nódulos y pues puede llegar a ulceración. Y aquí son también frecuentes las manifestaciones extracutáneas, pulmonares, gastrointestinales, ganglionares y medulares. Y aparte, pues tenemos el iatrogénico, que suele presentarse en menores de 60 años. Y grupo de riesgo son los receptores de trasplantes, y igual es principalmente en piernas. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la presentación va a depender de la localización anatómica, del grado y del tamaño del tumor. Algunos criterios clínicos de la sospecha de sarcoma es la aparición de una tumoración asintomática, la presencia de un tumor de más de 5 centímetros, también el aumento en el tumor ya conocido o en vigilancia, también si el tumor está adherido o por debajo de la fascia, nos podría hablar de malignidad, y pues dolor en la zona del tumor, esto ya en estadios avanzados. De los retroperitoneales, pues aproximadamente el 80% se presenta con el tumor abdominal de un tamaño considerable, el 50% presentan dolor abdominal impreciso e inespecífico, menos del 40% tienen pérdida de peso, saciedad precoz, náuseas y vómito, y en aproximadamente el 30% se pueden presentar síntomas neurológicos o parestesias.
De las extremidades, pues igual, principalmente la más indolora en tejidos blandos. El dolor solo se presenta en 1/3 de los pacientes al momento de la presentación, y también la presencia de hematomas espontáneos nos podría hacer sospechar del sarcoma. Y de los viscerales, pues esto igual depende como del órgano afectado. En los gástricos se puede presentar dispepsia, hemorragia digestiva, en sarcomas del recto, hemorragia y tenosmo rectal. En esofágicos, disfagia y dolor torácico. Y en leiomiosarcoma uterino, una hemorragia vaginal indolora. Del diagnóstico, pues ya teniendo la sospecha clínica, se debe realizar ciertos estudios de imagen. Mencionan que se puede hacer antes la radiografía convencional como para ver si hay afectación del hueso o no, pero lo ideal pues es, si el sarcoma es de extremidades y pelvis, se realiza una resonancia magnética, ya que esta pues permite diferenciar el tumor de los músculos circundantes y proporciona una mejor imagen. Y en el caso de sarcomas retroperitoneales y viscerales, el estudio de elección es la tomografía, y también esta pues permite la visualización adecuada del hígado, que en el caso de los sarcomas retroperitoneales y viscerales es el principal sitio de metástasis. En el caso de los sarcomas de extremidades y pelvis, el principal sitio de metástasis es el pulmón, y pues para esto también se sugiere realizar una radiografía de tórax. En sí, pues como en otros tipos de neoplasia, la biopsia es el estándar de oro, pero es importante realizar el estudio de extensión locorregional antes de realizar cualquier procedimiento local o hacer la identificación anatomopatológica, porque si el tumor es pequeño o menor de 5 centímetros, pues se prefiere la biopsia excisional, manteniendo un margen de tejido sano adecuado. Y en otros casos, pues se sugiere también el uso de punción con aguja gruesa, de preferencia pues guiado con tomografía. Y bueno, también es importante mencionar que en sospecha de sarcomas de tejido blando de retroperitoneo, la biopsia no es necesaria al principio si ya se está planeando el tratamiento quirúrgico. Y bueno, aparte se menciona el uso del ultrasonido, aunque no tiene como mucha especificidad, permite identificar algún otro tipo de lesiones como quistes, y también precisar si es superficial, subcutáneo o extravasacial. Y también se menciona el uso de PET en sarcomas de alto grado o angiosarcomas y tumores gástricos. Y aparte, pues es importante el estudio de inmunohistoquímica, citogenética, microscopía electrónica y genética molecular. Esto con el fin de identificar ciertas traslocaciones que presentan algunos tipos de sarcomas en específico. En cuanto a la estadificación, va a ser de acuerdo al grado histológico. Si es bien diferenciado es G1 y va hasta indiferenciado a G4. También de acuerdo al tamaño del tumor, si es menor a 5 centímetros, es T1, y aparte es T1A si la afectación es superficial de la aponeurosis, o T1B si es profunda. Y si por otro lado el tumor es mayor a 5 centímetros, es T2, e igual puede ser A si es superficial o B si es profundo. De la afectación de ganglios, pues no afectados N0 y afectados N1, y en metástasis lo mismo, ausentes M0 y presente M1. Y ya de acuerdo a esto podemos estadificar bien. Y en el estadio 1 van a estar los tumores pequeños, menores a 5 centímetros, independientemente de si son superficiales o profundos.
y también se incluye los tumores de más de 5 centímetros, pero superficiales. ¿Sí me escucho todavía? Creo que sí, ¿verdad? Sí, Sí, vale. ¿Qué andas? Bueno, Sí, adelante. en el estadio 2, aquí se incluyen ya tumores con grado histológico poco diferenciado o indiferenciado y pequeños, menores a 5 centímetros, y también se incluyen los de cualquier grado histológico, pero mayores a 5 centímetros y profundos, y también los superficiales, pero bien diferenciados o moderadamente diferenciados. En el estadio 3 ya se incluyen los poco diferenciados, indiferenciados y con una afectación profunda de la aponeurosis mayores a 5 centímetros, sin afección a ganglios linfáticos ni metástasis. Y en el 4 pues ya hay afección en ganglios o metástasis. El tratamiento, pues, aunque son distintos los sarcomas y las manifestaciones clínicas, el tratamiento es común para distintos tipos histológicos. En tumores de estadio 1, lo ideal es la resección quirúrgica con márgenes adecuados, mínimo 1 centímetro del tejido sano circundante. En el caso de estadio 2, se puede realizar la resección quirúrgica más radioterapia, ya sea pre o posoperatoria, y también se sugiere complementar con braquiterapia. En el estadio 3 se emplea quimioterapia, principalmente se usa ifosfamida y epirubicina, o como segunda opción también gemcitabina combinado con docetaxel. Y en el 4, pues ya se emplea únicamente quimioterapia y se evalúa si el tumor es resecable y las metástasis o no, y se puede complementar o no con radioterapia. Y bueno, solo en el 50% de los sarcomas retroperitoneales puede realizarse la resección quirúrgica completa, y los radiomiosarcomas, estos van a tener un manejo diferente. Aquí desde el inicio se va a utilizar quimioterapia, bueno, tanto antes y después de la cirugía se va a realizar la quimioterapia. Y aquí pues se menciona principalmente la vincristina, actinomicina y ciclofosfamida para pacientes de bajo riesgo, o igual esos para los de riesgo intermedio, o también se puede emplear ifosfamida o etoposide. Y bueno, eso es prácticamente de los sarcomas de tejidos blandos. Bueno, nada más como recordatorio, recordemos que los de tejidos blandos representan el 80% de todos los sarcomas. Y ahora vamos a ver a la minoría de los casos, que serían los osteosarcomas. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, los osteosarcomas, o también conocidos como tumores osteogénicos, representan una patología importante, ya que ocupan el segundo lugar en cuanto a tumores primarios malignos de hueso más frecuente. Esto se traduce en el 30 o 40% de los tumores óseos malignos y tienen un aspecto sarcomatoso y producción de osteoide. La que sigue, por favor. Ok, estos van a derivar de cualquier tipo de célula que compone al tejido óseo. Pueden ser tanto de cartílago, a lo cual se le conocería como condrosarcoma, al hueso propiamente, que sería el osteosarcoma, el sarcoma y otros tipos de sarcoma, de osteosarcoma, ahorita los vamos a ver.
Y de células de origen desconocido, como usted diría también el sarcoma de Ewing, por ejemplo. La que sigue, por favor. Ok, estos, por su morfología o por su histología, estos los podemos dividir en dos grandes categorías. Pueden ser centrales o periféricos, siendo los centrales el mayor porcentaje, pero nada más por el convencional, por el osteosarcoma convencional. Ahorita vamos a profundizar más en porcentajes y, y un poquito en cada uno. Entonces, si me pasas la que sigue, por favor. Ok, entonces aquí les hice una tablita, se las dividí en dos diapositivas, en la cual se dividen los centrales y los periféricos. Entonces, dentro de los centrales tenemos varios subtipos, siendo el más importante por su frecuencia, el convencional, que corresponde al 80%. Como ya lo mencioné, este va a ser el más común y se va a presentar principalmente en la metáfisis de huesos largos. Ahora, este también se puede llegar a subdividir en otros tres subtipos, y estos podrían ser el osteoblástico, el condroblástico y el fibroblástico, pero realmente no tienen una diferencia clínica que sea representativa de cada una, entonces por eso ahorita no puse esas otras subdivisiones. También tenemos el telangiectásico, que representa el 4% de los casos. Aquí, a la histología, podemos observar cavidades llenas de sangre y de células sarcomatosas de alto grado. También tenemos a los de células pequeñas, que representan del 1 al 2% de los casos, y a los de bajo grado, que también representan el 1 al 2% de los casos. Ahora, si nos vamos a los periféricos, tenemos al parosteal, que tiene una incidencia del 4 al 6%, el periostal del 2%, y de alto grado es menos del 1%. Realmente cada uno tiene sus especificaciones histológicas, pero para no hacer esto tan tedioso y tan tardado, mejor pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico se va a conformar de dos partes. Primero, por clínica, y segundo, por ya estudios complementarios, siendo que estos deben de llevar forzosamente un estudio de biopsia y estudios de imagen, bueno, de radiografía principalmente. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de la clínica, primero, dentro de los signos y síntomas, vamos a tener una patología que se muestra con un dolor localizado y con inflamación. Realmente no tiene, digamos, algún dato patognomónico o que sea altamente, o sea, que nos dé, que nos haga sospechar, vaya, en un osteosarcoma. A lo mejor lo que más se podría acercar a eso serían las fracturas patológicas, pero realmente estas no se presentan en todos los pacientes, se llegan a presentar hasta en el 15% de los pacientes. También podemos encontrar claudicación, dependiendo de la ubicación. Obviamente, si esta claudicación aparecería si el osteosarcoma aparece en miembros inferiores. Y realmente los síntomas generales, como la fiebre o la diaforesis, son inusuales, pero pues sí pueden llegar a presentarse. Ahora, dentro del examen físico, podemos nosotros observar y palpar una masa por ejemplo, la extremidad inferior. También podemos llegar nosotros a encontrar un derrame articular, y en la exploración de la movilidad vamos a ver que hay una reducción en el campo de la amplitud articular. Esto quiere decir que los movimientos que hacía la articulación donde está ubicado el osteosarcoma se van a ver limitados e incluso pueden llegar a ser un poco molestos para el paciente. La que sigue, por favor.
Ahora, la otra parte, si bien habíamos dicho que el diagnóstico se dividía en biopsia y digo en clínica y en estudios de imagen y biopsia, pues bueno, pasando al diagnóstico radiológico, vamos a tener que tienen que ser radiografías biplanares y se tienen que tomar placas de todo el hueso y de las articulaciones adyacentes. Ahora, nosotros podemos encontrar varios patrones dentro de las radiografías que nos podrían orientar hacia la sospecha de un osteosarcoma. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda de arriba, podemos ver lesiones osteolíticas, que estas van a derivar de destrucción ósea, y estas se pueden ver en carcinomas metastásicos, o en el mieloma múltiple, o en tumores óseos primarios. En la imagen de la derecha arriba, podemos ver lesiones osteoblásticas, que son formaciones óseas, y pues se puede ver la gran diferencia entre la primera y la segunda, como en la segunda se ve esa masa en el hueso. Y esta aparece principalmente en enfermedades metastásicas o, pues sí, en enfermedades metastásicas. Y también tenemos otro tipo de formaciones que nosotros podemos encontrar, que serían las reacciones periósticas, principalmente la del sol naciente, que es esta, es en la imagen de abajo, la cuarta de izquierda a derecha. Esta es una imagen en rayos de sol naciente. Y esta se presenta en el osteosarcoma convencional, por ejemplo. La que sigue, por favor. Ahora, si nos apoyamos en otros estudios de imagen, como lo serían la resonancia magnética, la tomografía o la gammagrafía, cada uno tiene diferentes indicaciones y diferentes usos. Por ejemplo, la resonancia magnética, esta se dice que es la técnica de imagen de elección. Uno, porque no se está radiando al paciente, y además nos permite observar la relación que tiene el tumor con otras estructuras, ya sea que esté comprometiendo algunas estructuras neurovasculares, que esté comprometiendo articulaciones adyacentes y que ya esté invadiendo tejidos blandos o, pues sí, tejidos blandos. También podemos evaluar si ya se está extendiendo o sea, si ya tiene una extensión intramedular o la presencia de metástasis óseas. En cuanto a las metástasis, bueno, le dediqué una diapositiva a las metástasis, pero les voy a adelantar que el lugar más frecuente de metástasis es el pulmón. Entonces, nosotros vamos a utilizar la tomografía para, bueno, más bien una tomografía torácica para evaluar los pulmones y observar si hay presencia de metástasis. Y también tenemos a la gammagrafía ósea con tecnesio 99. Esta va a valorar la extensión del tumor primario y también nos puede ayudar para localizar metástasis, ya sean en el mismo hueso o a distancia. La que sigue, por favor. Datos de laboratorio realmente no son tan indicativos. Si acaso podríamos llegar a encontrar elevados algunos marcadores de la inflamación. Se dice que podemos también llegar a encontrar elevada la fosfatasa alcalina y el lactato deshidrogenasa. Y ya en casos específicos, como por ejemplo en el Ewing, podríamos llegar a encontrar anemia o leucocitosis, pero realmente no hay algo de laboratorio que nos pueda ayudar mucho, a diferencia de los estudios de imagen. La que sigue, por favor. Bueno, y ahora pasamos al estándar de oro, que sería la biopsia. Básicamente o sea, junto con la clínica y con los estudios de imagen, nosotros pues ya tenemos pues orientado el diagnóstico y podemos nosotros ya empezar a sospechar en un osteosarcoma. Sin embargo, la biopsia nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico, y no solamente eso, sino que también nos va a decir qué tipo de sarcoma es, qué tipo de osteosarcoma es. Podemos utilizar dos técnicas, ya sea abierta o percutánea. Antes se prefería utilizar la abierta, sin embargo, puede llegar a cursar con varias complicaciones.
y es por eso que ahorita se prefiere más la percutánea. No tiene tantas complicaciones. Sin embargo, si la muestra que se toma con una biopsia percutánea no es tan determinante de qué patología puede ser, pues ya se va a recurrir a una biopsia abierta. La que sigue, por favor. De las metástasis, raramente este tipo de tumores se va a diseminar por vía linfática. Su diseminación es principalmente por vía sanguínea. Va a invadir en el 90% de los casos a los pulmones y el hueso al 10% de los casos, ya sea una estructura a distancia o que sea en el mismo hueso, pero a diferente altura. Eso es algo que se le conoce como skip, por eso puse ahí skip. Y esta llega a presentarse de 5 a 8 meses después del diagnóstico en el 20% de los casos. La que sigue, por favor. Ahora tenemos esta estadificación que pues se emplea en oncología. Y pues vamos a repasarla brevemente. Tenemos a la primera parte de la clasificación, que sería el tumor primario, que corresponde a la letra T. En el TX, no se puede valorar el tumor primario. En el T0 es la ausencia de signos de tumor primario. T1, un tumor menor o igual a 8 centímetros en cuanto a su mayor diámetro. Y un T2, un tumor mayor a 8 centímetros en su mayor diámetro. Y T3, tumores discontinuos en la localización ósea primaria. Ahora, la N representa los ganglios regionales. NX es, todo lo que termina en X es que no puede valorarse. La TX que no puede valorarse el tumor primario, NX que no puede valorarse afectación ganglionar, el MX que no puede valorarse la presencia de metástasis. Y bueno, regresando a los ganglios, N0, la ausencia de metástasis ganglionares, N1 es la presencia de metástasis ganglionares regionales. Si nos pasamos a la letra M, que representa a la presencia de metástasis, el M0 es la ausencia de metástasis a distancia, M1, ya hay una metástasis a distancia y esta se puede subdividir en M1A, que afectando a pulmones, y M2 a las localizaciones, otras localizaciones de la metástasis. Y por último, la letra G corresponde al grado de diferenciación. G1 es de bien diferenciado, G2 es moderadamente bien diferenciado, G3 es poco diferenciado y G4 es no diferenciado, como en el caso del sarcoma de Ewing. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección siempre va a ser la escisión quirúrgica y siempre tratando de salvar la extremidad. ¿En qué datos nosotros no vamos a poder salvar la extremidad? Pues, ¿en qué casos nosotros no vamos a poder salvar la extremidad? En casos en los que los tumores sean muy grandes o que comprometan estructuras muy importantes. Ahora, se ha visto que el paciente que solo es tratado con cirugía tiene una supervivencia 5 años del 20%, a diferencia de que si nosotros hacemos una terapia conjunta de cirugía junto con ciclos de quimioterapia, que esta puede llegar a aumentar hasta el 80%. Entonces, nosotros en este tipo de tratamientos vamos a encontrar fármacos como la doxorubicina y el cisplatino. Y como ya les había mencionado que la radioterapia es un factor de riesgo importante en el desarrollo de este tipo de patologías, realmente no se va a utilizar de forma sistemática, solamente se va a utilizar en casos de metástasis o en los pacientes que van a rechazar la amputación. La que sigue, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, buenos días. Sí, adelante. Aquí. Perfecto. Bueno, ya para terminar, justo por cuestión de tiempo, hablemos sobre el sarcoma de Ewing, pero no es menos importante. La siguiente, por favor. Este sarcoma data de hace algunos tantos años, aproximadamente de 1920, cuando justamente James Ewing describe
en una niña de 14 años un tumor, un sarcoma muy raro que él llamó endotelioma difuso de hueso. Y ahí empieza la historia con el sarcoma de Ewing, porque muchos pensaban que era un sarcoma, osteosarcoma raro, diferente, y, oh sorpresa, se dieron cuenta que, a diferencia del osteosarcoma, que nos explicó bastante bien Saúl, tiene una citoarquitectura bastante diferente y, ojo, una marcada sensibilidad a radioterapia. Pero realmente el sarcoma de Ewing, lejos de ser un sarcoma pues un tanto raro por sí mismo y muy interesante, es el segundo cáncer de hueso más frecuente en niños. Ajá, es un tumor de básicamente hueso y tejidos blandos muy, pero muy agresivo. Ya lo veía James Ewing, que llegaba a hacer metástasis muy rápido. ¿Ok? Que hay ciertos factores de riesgo, principalmente de tipo genéticos. Hay una relación bastante fuerte con la genética y la epigenética. Sin embargo, hay que tenerlo muy en cuenta. Edades, principalmente niños o adultos jóvenes. Incluso yo creo que nosotros podríamos incluirnos 20, 24 años, que obviamente el pronóstico es diferente. La edad pico se dice que es de los 15 años. ¿Ok? Y vamos a tener en cuenta que tiene predilección principalmente por la pelvis y huesos largos. Es un poco más común, hombres a mujeres, 1.6/1. La siguiente, por favor. Es muy importante en el cuadro clínico tener en cuenta que el sarcoma de Ewing es inespecífico. ¿No? Entonces sabemos que cualquier patología específica pues tiene sus jugarretas. Principalmente es un dolor. Ese dolor va a ser un dolor pues localizado y que muchas veces se va a confundir con un golpe. Por eso les pongo aquí la imagen del niño, el chavito. Pues lo llegan a relacionar con golpe, con caídas, con el deporte, lo llegan a relacionar con que está en crecimiento, pero es tan solamente un dolor, básicamente. A veces empeora en las noches o después del ejercicio, ¿ok? Solo en un 10-15%, ya lo comentaba Saúl, llega a haber facturas patológicas. Los síntomas característicos, los famosos síntomas B, ya los hemos visto en otras patologías, pues llegan a aparecer cuando ya es avanzado el padecimiento o de plano, en términos generales, metastásico, ¿ok? Se puede ver fiebre, sueños nocturnos, fatiga y pérdida de peso. Gracias a la siguiente, por favor. De tal suerte que el diagnóstico clínico es fundamental. Comenzamos con una buena historia clínica, preguntando pues justamente estas situaciones que les comentaba, no perder de vista que algún dolor que ya lleva más de un mes en esta población de riesgo y que no se relaciona a nada, cuidado, requiere mucho cuidado. La historia familiar, o más bien los antecedentes familiares son muy importantes, indagar mucho en enfermedades genéticas, cánceres, obviamente cánceres de hueso, porque tiene una relación, como ya nos comentaba, muy estrecha con efectos genéticos. ¿Ok? Ahora, en cuanto a estudios de laboratorio, ya lo comentaba Saúl, no hay propiamente laboratorios específicos, habla mucho de la fosfatasa alcalina, que es específica, la lactato deshidrogenasa, que ya veremos más adelante, que es para cuestiones metastásicas, pronósticas. La literatura anglosajona maneja que no hay un estudio de laboratorio, pero sí recomiendan hacer un protocolo, batería de biometría hemática, químicas, etcétera. Pero teniendo en cuenta que no hay un valor laboratorio para diagnosticar sarcoma de Ewing. Ahora, por el contrario, en los estudios de gabinete es muy importante las imágenes. De hecho, la Sociedad Española de Oncología así lo refiere, que el primer estudio a realizar es una radiografía simple. Obviamente en otros países más desarrollados pues no requieren eso, pero se recomienda que empecemos desde la imagen y posteriormente vayamos escalonando con las tomografías y las resonancias magnéticas. Es bastante importante. Ahora bien, cuando hablamos de diagnóstico es fundamental en el sarcoma de Ewing las metástasis. Si es que hay o no hay metástasis, porque si hay metástasis es un verdadero problema. Miren, si hay un sarcoma de Ewing donde no se habla de metástasis, se dice que más del 70% de las personas tienen una supervivencia de 5 años, ¿okay? Lo cual en términos de un sarcoma con metástasis pues no es tan malo. Caso contrario, perdón, que sea una metástasis local, ¿okay? Caso contrario, si sale una metástasis diseminada, ya propiamente, por ejemplo, en pulmón, o en otra parte del hueso, bueno, pues ahí la supervivencia cambia. Menos del 30% a 5 años. Ahora, dentro de las metástasis, hay de metástasis a metástasis. Se dice que la que tiene, entre comillas, mejor pronóstico es la metástasis pulmonar. Pero hay otros factores de mal pronóstico. En realidad, si hablamos de... Esto es algo muy interesante, fíjense, depende de la edad. Por ejemplo, y pues tocamos madera que no nos pase a nadie, pero una persona de nuestra edad, 20, bueno, tenemos 22, 23, 24 años,
se consideraría un sarcoma de bastante mal pronóstico por la edad y porque se relaciona a osteosarcomas largos, grandes, ¿ok? Y también conforme a la edad, se ve que hay más predilección por tumores pélvicos, por ejemplo, a diferencia de los niños de 8 o 9 años, ¿ok? Y, como ya lo comentaba, DHL elevada, todo eso en conjunto es un mal pronóstico. Dásela la siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos una serie de imágenes muy ilustrativas, tanto A y B, es una radiografía donde podemos ver el sarcoma de Ewing. En la C, es un corte transversal de una tomografía donde podemos ver en la flecha, se indica una metástasis pulmonar. Ahora bien, en la D, no es otra cosa más que una resonancia magnética del paciente A y B. Es una resonancia magnética donde evidencia justamente en la flechita una zona de edema con el tumor o el sarcoma de Ewing. En la letra E, podemos ver una centellografía donde se evidencia justamente el sarcoma de Ewing. Como comentábamos, es muy importante este tipo de pruebas de imagen. Le das a la siguiente, por favor. Ahora bien, esta es una caricatura bastante bella y hermosa que les dejo solo por dos propósitos. Si la quieren ver después, es un resumen muy útil. Dos propósitos aquí. Como ya lo comentaba Saúl, hay metástasis, ¿ok? Y tenemos que ubicar las esferas azules y moradas. Las moradas son las metástasis. Bueno, las clásicas son las de pulmones, hueso y médula ósea. No hay más. Sin embargo, hay metástasis atípicas o que pueden verse. Nódulos linfáticos, hígado y cerebro. No quedan excluidas. Son raras, pero se pueden ver. Y evidentemente, lo comentábamos ya, la vía hematógena es la principal. Y ahora, en cuanto a radiografía, ¿qué vamos a ver en una radiografía? Bueno, básicamente, ya lo comentaba Saúl, hay varios signos radiológicos, donde se habla de reacciones proliferativas del tumor, haciendo osteolisis, y muy clásicamente tenemos tres. El triángulo de Codman, que también lo vimos anteriormente, el patrón en sacabocado, y uno que es un poco más específico, digamos, del sarcoma de Ewing, que es el patrón en cáscaras de cebolla, ¿ok? Es muy importante tener eso en cuenta. Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, histológicamente hay que tener en cuenta que el patrón es un patrón de células redondeadas, azules, con poco citoplasma, y podemos ver ahí varias imágenes. Por cuestión de tiempo es solo mencionar eso, el patrón clásico. A la macro también se hacen estudios más específicos, incluso los FISH, pero el diagnóstico definitivo es con biopsia. Una buena cantidad de biopsia para poder analizar histológicamente, molecularmente e inmunohistoquímicamente a este tumor. Inmunohistoquímicamente están expresados varias marcadores, varias moléculas, principalmente el CD99 o el MIC2. En teoría, si no hay CD99, se puede descartar, entre comillas, la presencia del sarcoma de Ewing, pero hay protocolos donde algunos sarcomas pueden expresarse otras cosas. Es un tema más complejo, pero es importante tenerlo nada más en cuenta. CD99, sarcoma de Ewing. Cromosómicamente hay alteraciones. La principal es una translocación 11-22 en el brazo grande del cromosoma 24 y 12, ¿ok? Ojo, hay que tener mucho en cuenta que hay tumores muy raros y que pueden presentarse otras alteraciones o confusiones, por lo que el diagnóstico diferencial tiene que tenerse en cuenta neuroblastoma, rabdomyosarcoma, linfomas y un osteosarcoma de células pequeñas. La siguiente, por favor. Bien. De tal suerte que la clasificación, miren, esta es una tabla que encontré bastante ilustrativa que estadifica según el riesgo estándar, un riesgo pues alto en pacientes con cánceres localizados o muy alto en pacientes ya metastásicos, ¿no? Diseminados. Entonces, a grandes rasgos tenemos que tener en cuenta si está o no localizado. Número 2, el tamaño del tumor, lo cual es bastante importante porque de ahí va a depender su tratamiento. Entonces, por ejemplo, también hay un valor ahí que lo conocen como el porcentaje de células tumorales vitales, que también es importante, ¿no? Entre mayor, pues peor. Entre más diseminado, peor, ¿ok? Entonces, esa es la cuestión. Y entre mayor tamaño del tumor, evidentemente, peor. Es mayor riesgo, ¿ok? Le das a la siguiente, por favor. El tratamiento, hay que tener algo muy en cuenta, es multidisciplinario. Esto quiere decir que en el tratamiento va a estar encargado pues el cirujano oncólogo pediatra, el oncólogo pediatra médico, perdón,
va a estar igualmente relacionado, pues, enfermería o cirugía general, incluso, obviamente, los ortopedistas pediátricos, es un conjunto, ¿no? Incluso el tanatólogo, el psicólogo, es un estudio multidisciplinario para tener en cuenta al paciente. Las medidas, bueno, son quimioterapéuticas y medidas locales, tanto, ay, discúlpenme, espérenme. Una disculpa.